asiento, mis hermanos. Bueno, si bien vemos que el título dice Jesús ora en el Getsemaní. Capítulo 26. ¿Qué tan importante es la oración para usted y para mí? Pero en este momento, ¿qué tan importante era la oración no solo para nuestro Señor Jesucristo en condición humana, sino que también lo era y les quería mostrar a sus discípulos que tenían que orar y velar? Porque en los versículos más adelantitos dice, para que no entréis en tentación. Ahora, lo importante para usted y para mí se nos vuelve y se nos está repitiendo constantemente: orar y velar. Orar y velar. En estos últimos viernes la prédica se ha tratado de eso. Y si usted y yo también escuchamos por ahí, dice: iglesia, mantente despierta. Iglesia, mantente despierta. ¿Por qué? Porque nuestro Señor está pronto a venir. Ahora, en esta oportunidad o en la porción de la cual se nos está hablando, dice que se acercaba el momento en el que el Señor iba a ser entregado, pero también iba a ser crucificado. Como seres humanos, muchas veces sentimos una angustia y no sabemos cómo expresarla, porque nosotros decimos: me siento angustiada, algo me va a pasar y no sé qué, pero yo me siento angustiada. Yo no sé cuánto les ha pasado, que se sienten con aquella angustia, con aquella opresión en el corazón y no saben qué es lo que les puede acontecer. En esa oportunidad el Señor Jesús se sentía así, angustiado, acongojado, pero en la condición humana. ¿Por qué? Porque a Él, en condición de Dios, no lo pudo haber sentido en condición de Dios. ¿Por qué? Ya había un plan, ya había un propósito por el cual vino Él en condición de hombre. Mi alma, dice, está angustiada en gran manera. ¿Cuántos hemos sentido una angustia y en medio de esa angustia queremos que alguien llegue y le dé un abrazo o le apriete la mano o nada más esté ahí sin que le diga nada? Pero usted se siente que alguien está a la par suya, que alguien le va a escuchar humanamente, ¿verdad? O buscamos a alguien queriendo un consuelo. Pero en este caso nuestro Padre fue a buscar el consuelo, fue a buscar la fortaleza en donde sí se la iban a dar. Fue y oró, le oró al Padre en 3 oportunidades. Dice: si es posible, pase de mí esta copa. Veamos el versículo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Vea que al principio menciona a sus discípulos. ¿Cuántos eran los discípulos? Eran 12, ¿verdad? Pero acá en esta oportunidad nada más iban 11. ¿Por qué? Porque el otro ya andaba buscando la manera de entregarlo. Así que, y les dice:
Sentaos aquí, entre tanto yo voy y oro. Dejó a un grupo, pero también menciona que tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, tomó a tres, a Juan y a Jacobo. A ellos los llevó a cierta distancia. A uno lo dejó y tomó tres y se los llevó a cierta distancia. Pero a esos también les dijo, orad y velad. Les pidió 1 hora para orar y velar. Y él se alejó a cierta distancia de ellos porque fue a orar él solo. Como lo explica, que dice que nosotros entremos a nuestro aposento y cerrada nuestra puerta, oremos en secreto, para que nuestro Padre nos recompense en público. ¿Qué quiere decir? Él se fue, oró, y era tanta su angustia que en el versículo 38 dice: entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Los dejó, fue, oró y regresó. Cuando regresa, en el versículo 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Les pidió que velaran 1 hora. ¿Cuánto nos ha pedido a usted y a mí? Por esa enfermedad que ha llegado a su vida, a mi vida. ¿Cuánto tiempo nos ha pedido el Señor que estemos en amor? O quizás por esa situación con algún familiar. ¿Cuánto tiempo vamos a estar clamándole al Señor? El tiempo es de Él. En la angustia que Él sentía, en la agonía que Él sentía, no solo por los que estaban en ese momento, no solo por los judíos, sino que también por esta generación, que aunque no lo vimos caminar entre nosotros, nosotros creemos que Él vino y murió. Entonces también hasta por nosotros Él estaba angustiado. ¿Por qué? Porque sobre Él recayó todo el peso del mundo. ¿Qué tan grande fue ese dolor? ¿O qué tan grande fue ese sufrimiento que pudo llevar por usted y por mí? Que en condición humana, muchas veces decimos ya no aguanto. En condición humana decimos ya no, hasta aquí yo lo dejo. Pero como dije, Él fue y buscó fortaleza en su Padre. En otra porción dice de que los ángeles lo estaban acompañando, pero Él pudo dejar todo ahí. Pero llegó un ángel a fortalecer. Dios envía siempre un ángel a su vida y a mi vida, para que en algún momento nos dé esas palabras que usted y yo necesitamos, en el momento justo, en el momento oportuno. Porque al sentirnos angustiados, como les dije al principio, quizás lo único que queramos es que alguien nos dé un abrazo tan fuerte y mantenernos ahí, que 2 minutos, 3 minutos, qué sé yo. Pero lo que usted quiere es sentir que alguien está a su lado. Pero más recuerde que usted tiene a ese poderoso gigante que va con usted, que lo guarda, que lo protege de todo mal. Ahora, vino, dice, a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. ¿Por qué se dirige a
Pedro si harían otro don más, porque quien iba a ser tentado pronto era Pedro. Quien estamos a punto quizás de ser tentados por la dieta, porque se acercan esas comiditas que todas las quisiéramos probar y quizás estemos a dieta y vienen esos manguitos, esas torrejas, o tentados en alguna otra situación. Quizás estemos pasando por un proceso en el cual ya la victoria ya esté, nada más que decir, Señor, yo la recibo. Pero como el enemigo anda buscando siempre que nosotros tropecemos, pone a alguna persona quizás para querernos botar. Ahora, ¿qué hizo Pedro cuando lo llegaron a arrestar? Y por eso prácticamente se dirige a Pedro. Luego de eso también sucede la negación. Entonces, quizá ese nombre, Pedro, lo cambiamos por el suyo o por el mío. Y nos está diciendo quizás, Sandra, no has podido velar. Sandra, no has podido orar. Sandra, no te has podido mantener despierta. Jesús, ¿qué te está pasando? Teresa, solo te estoy pidiendo 1 hora de oración. Quizás nos esté diciendo eso el Señor a usted y a mí. Que nos está pidiendo que nos mantengamos despiertos. O en general quizás esté diciendo, iglesia, despiértate y vela. Porque dice que los halló durmiendo. Ahora, hay una parábola acerca de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que 5 estaban con aceite en sus lámparas y otras 5 no. Las preparadas, dice, se fueron con él, mas las otras se quedaron. Ahora, la angustia o la agonía que probablemente está sintiendo el Señor es por ese proceso por el cual está a punto de pasar. Se habla proceso humano. Ese proceso doloroso que como usted y yo hemos podido ver o hemos podido leer, es bastante difícil o doloroso recibir 39 azotes. Usted y yo no los aguantamos. Ningún ser humano común y corriente los aguanta. ¿Por qué no los aguantamos? Porque decimos, bueno, ¿y yo por qué voy a pagar el error de otro? Muchas veces hemos dicho quizás esa frase, ¿y yo por qué tengo que pagar por lo que aquel hizo? Ahora nos preguntamos, ¿por qué Cristo sí tuvo que pagar por sus pecados y por mis pecados? Por sus pecados y por mis pecados. ¿Por qué? Por ese amor tan grande que Él nos tuvo. Por ese amor tan grande que Él nos tiene. Por eso pasó por ese proceso. En el versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vea que en esa oportunidad sí le llamó la atención al decirle, ¿por qué no habéis podido velar? Pero hasta allí no permite que Pedro sea quien le dé la excusa, sino que él le dice que el espíritu está dispuesto.
pero la carne es débil. ¿Y por qué? Porque Él nos conoce, Él conoce nuestra condición, y probablemente se dé la oportunidad de que, Señor, tengo que orar porque estoy pasando por esto y por lo otro. Pero en el momento que usted quizás ya va a entrar en esa comunión con el Padre, llega alguien a tocar su puerta. O quizás en ese momento que usted sea dispuesto a leer su Biblia, escuche un gran ruido y usted salga, pues que le están tocando, ¿verdad? Salga a ver y a ver qué pasa. Por eso dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, nuestro Señor conoce nuestra condición, porque dice de que Él es un varón el que conoció y padeció todo como nosotros los seres humanos, pero con el sería que no tuvo el pecado. O sea, a pesar de que Él pudo caer también en tentaciones en condición de ser humano, Él no falló. ¿Por qué? Porque Él es ese cordero sin mancha. Ese es el cordero sin pecado. A nosotros se nos hace difícil, ¿verdad? No imposible. ¿Por qué? Porque cuando le pedimos la ayuda y la guía al Espíritu Santo, nos va fortaleciendo y nos va ayudando a poder orar y orar. ¿Verdad? Dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió a ir, esa es la segunda vez, pero repite, copa. Si el peso era tan grande, pudo haber dicho, dice un comentario por ahí, pudo haber dicho mar, pudo haber dicho río, pero dice copa. ¿Por qué? Porque una copa es algo que usted la toma ligero y sabe que eso va a pasar. Yo no sé a cuántos le dieron las abuelitas y le dieron, tomate esta curva. Y los niños dicen, ay, eso, no sé. ¿Pero qué le dicen? Le apretan la nariz y te lo comas. ¿Por qué? Porque es algo que le va a pasar rápido. Cuando usted se lo debe, le pasa rápido. Pero el efecto es lo después, ¿verdad? Ahora, la condición dice copa. Y quizás pudo haber dicho, este peso de este mar, el peso de este río que viene sobre mí, es tan grande. Y sí era grande, mis hermanos, no era algo pequeño, era algo grande con lo cual nuestro Señor iba a cargar por todos los pecados del mundo entero, no solo del mundo, de todos. Por segunda vez volvió a pedirle al Padre lo mismo, que si era posible que pasase de él esa copa. Pero como alguien que tenía que hacer cumplir la voluntad de su Padre, tenía que pasar por ese proceso. Vino otra vez, dice, y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Vuelve que Él conoce nuestra condición, que aunque sea difícil el proceso, nosotros nos sentimos angustiados, nos podamos sentir derrotados, pero también nos sentimos cansados de ese problema por el cual estamos pasando. Y decimos, Señor, ya no. Señor, yo hasta aquí llego.
Y muchas veces nos dejamos vencer. Vencer por el sueño, ¿verdad? Espiritual. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que usted y yo decimos, ya no oro. Ya no oro, yo no he obtenido respuesta. ¿Será eso lo que Dios quiere? Que nos cansemos, que nos durmamos espiritualmente. Dios no quiere que nos durmamos espiritualmente. Él quiere vernos activos espiritualmente. Él quiere que usted y yo renovemos nuestras fuerzas espirituales. Él quiere que usted y yo podamos ver lo que Él tiene. Ese amor inagotable. Que aunque hoy estemos pasando por un proceso, que aunque hoy estemos pasando por una prueba, la bendición ya viene. Que no importa cuánto dure, porque probablemente para nosotros hayan sido ya meses, años, días, pero para el Señor, minuto, un día. Al tiempo de Él, usted y yo vamos a recibir la bendición que tanto estamos pidiendo. Al hallarlos la tercera vez dormidos, dice, los dejó. En el 44 dice, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él fue nuevamente por tercera vez a decir, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, yo ya no aguanto? Señor, este proceso ha sido largo para mí. En condición humana, nuestro Señor Jesucristo fue 3 veces y dijo las mismas palabras. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuántos hemos dicho, Señor, este proceso o esta prueba es tan grande que yo ya no tengo fuerzas? Pero en la condición humana, Él está pidiéndole al Padre que pase. Y no porque Él no tuviera el poder para poderlo decir, ya no, ya hasta aquí y hago las cosas de otra forma. No es que Él no pudiera hacerlas de otra forma, pero la palabra se iba a cumplir. La profecía tenía que cumplirse. Lo que estaba escrito acerca del Mesías se tenía que cumplir. Y esa obra se tenía que hacer. Si gustan, me acompañan a San Lucas y vamos a leer lo que dice en el libro de San Lucas. Capítulo 22. Porque los 4 evangelios relatan el padecimiento de nuestro Señor. San Lucas capítulo 22, versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuántas veces se nos ha dicho esta palabra?
oremos o oren. Quizás individualmente le han dicho, hermana fulana, ore. Hermana, mire, Dios quiere que usted clame independientemente. Clámele al Señor. Porque aquí la palabra dice que era tan grande y tan intensa la agonía, que era el sudor como gotas de sangre. ¿Cómo usted se ha sentido en esos momentos de angustia, en esos momentos de tribulación, en esos momentos de desesperación, digamos así, que usted no haya qué hacer? Como les mencionaba al principio, pero el Señor siempre manda un ángel para que le guíe, para que le apoye, para que le enseñe a usted y a mí qué es lo que tenemos que hacer. La oración es una tarea tan grande para usted y para mí, porque primero la hacemos por gratitud, pero también la hacemos por intercesión para alguien más. El Señor en esos momentos no estaba solamente intercediendo por Él, sino que intercedía por cada uno de nosotros. El proceso pudo ser difícil, el proceso pudo ser doloroso, el proceso para usted y para mí puede ser fácil o difícil. Difícil si nos apartamos de Dios y fácil si nos tomamos de la mano de nuestro Señor Jesús. Que el Señor le bendiga. Amado Padre, gracias te damos, porque sabemos, Padre mío, que tomado de tu mano, Señor, todo proceso por el cual estemos pasando, Señor, es fácil. Fácil, decímoslo así, Señor, porque sabemos que tú nos acompañas, porque tú nos guardas, Señor, porque tú nos permites, Padre, que pasemos por esa situación, pero con el firme propósito de glorificar tu nombre. Con el firme propósito, Señor, de que tú seas el único glorificado y el único exaltado. Señor, gracias por todo. Renueva nuestras fuerzas, Padre, y ayúdanos, Padre, a poder alzar nuevamente ese vuelo, el cual tú quieres que nos elevemos espiritualmente, Señor. Que nos tomemos de tu mano, Señor. Que nos fortalezcamos espiritualmente. Señor, gracias. Y si hay alguien que en esta hora ha podido constatar, ha podido ver que también nuestro Señor Jesucristo pasó una agonía, la cual dio salvación y vida eterna, le invitamos a que reciba a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Ahí donde usted está, ahí donde usted se encuentra, pueda repetir esta oración y pueda aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y le pueda decir: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Gracias, Padre, por todo lo que me has dado, y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos.